continuación. Por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos en el inicio de la semana productiva. Le damos a usted la más cordial de las bienvenidas. Usted que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Hoy vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con el país. Precisamente el trabajo que se está desarrollando desde la Asamblea Legislativa de parte de los que hoy son los partidos de oposición. Vean lo que marcó la agenda la semana pasada, fue precisamente este estira y encoge de la aprobación del dinero para las bonificaciones de los policías, bonificaciones trimestrales, de que si el gobierno se había atrasado en solicitarlo, de que si los diputados estaban poniendo obstáculos para poder aprobarlo. Pero también se cerraba la semana con la polémica por la consolidación, o más bien la conformación de una comisión especial para investigar a un funcionario de gobierno, el director de la Dirección de Tejido Social, que está adscrita al Ministerio de Gobernación, que hizo algunas aseveraciones en relación al incremento de los homicidios y quiénes pudieran ser los responsables. Pues fue llamado al seno de la Comisión de Seguridad, los diputados no quedaron conformes y por consiguiente decidieron conformar una comisión. Una comisión que para muchos se ha creado de manera rápida, pero que es innecesaria, teniendo el país tantas cosas mucho más importantes que discutir. También hablaremos de este tema. Y por supuesto el presupuesto general de la Nación. Y claro está, nuestro invitado es el representante de la organización que está hermanada con la República de China, conoce muy bien esto sobre el tema de estrechar los lazos para beneficio de los salvadoreños en todos los ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito laboral, en el ámbito de cooperación. Así es que le invito por favor a que me acompañe al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, 6:35 en este inicio de la semana, día 7 de octubre del año 2019. ¿Cómo pasa el tiempo volando, verdad? Y siempre pedirle de favor que tenga las precauciones del caso. Aparentemente van a continuar las lluvias de moderadas a fuertes y ha estado lloviendo de manera esporádica en muchas partes del territorio salvadoreño, particularmente la capital, zona norponiente también, así que hay que tomar las precauciones del caso. Las carreteras están anegadas y los suelos también están saturados de agua, propensos a deslizamientos. Y por supuesto, no olvidar su paraguas, su sombrilla, su chumpa, porque van a continuar las lluvias y las lluvias son caldo de cultivo para muchas enfermedades. Bueno, aquí está con nosotros, damos la más cordial de las bienvenidas, es un gusto recibirle para el inicio de la semana productiva al diputado de la Asamblea Legislativa de la fracción del FMLN, licenciado Manuel Flores. Bienvenido, un gusto saludarte, Manuel. Muchas gracias, Natán, por la invitación y quiero aprovechar para enviar un saludo al pueblo salvadoreño, tanto dentro como fuera de nuestro territorio, y especialmente a los migueleños también, sí, que nos ven en Oriente, ese rico clima caluroso. Estamos acá pues para hablar contigo una vez más, Natán. Gracias por la invitación. Muy bien, no gracias a
a ti por hacer el tiempo. Creo que esta entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche, dicen, ¿verdad? Hay muchos temas que son necesarios y que son del quehacer de la Asamblea Legislativa, que es donde precisamente estás trabajando en este momento. Y claro está, como ustedes recordarán, pues el licenciado Flores también ha tenido su etapa de edilicia, ¿verdad? Porque sí, fue alcalde de Quesaltepeque y después pasa a la Asamblea Legislativa. Quizás un poco en lo introductorio, diputado, entender la dinámica de las relaciones internacionales modernas, ¿verdad? Digo, las relaciones internacionales entre países, porque aunque el país está fortaleciendo sus relaciones, y eso ha quedado más que claro con los Estados Unidos, que es donde viven casi 3 millones de salvadoreños, es bien claro que también el gobierno no ha apartado la mirada de la República Popular de China, ¿verdad? Sí, porque ya iba a decir de la otra manera, ya me ibas a corregir. pero ciertamente este país va en ascenso, va digamos que en desarrollo, en todas las áreas, en el área económica, en el área tecnológica. Y a pesar de todo lo que se dijo durante la campaña, a pesar de todo lo que se estableció durante la campaña, del riesgo que podía considerarse que las relaciones con China Popular podían estar en riesgo, ha pasado lo contrario. Se están fortaleciendo y se están hermanando, de tal grado que también se está girando la mirada no solo a los Estados Unidos, que es precisamente muy obvio, ¿verdad? Ya viven 3 millones de salvadoreños. Y en China, lo que se ha considerado como una gran oportunidad del país para poder tener un aliado en las áreas económicas, desarrollo social, desarrollo tecnológico. ¿Cómo lo ves? No, definitivamente el mundo lleva una velocidad muy rápida. Ahora está navegando al estilo del 5G. ¿Sí? Yo creo que debemos de compenetrarnos un poco en lo que está ocurriendo en nuestra región. No solamente nuestro país decidió establecer los vínculos con China, sino también Panamá y República Dominicana. Que las dejó establecidas el gobierno anterior. Exactamente, ¿verdad? Pero tú sabes que las relaciones no son de partidos, son de Estado. Y como relaciones de Estado, pues se mantienen a lo largo de la historia. En algún momento, pues nuestro país ha establecido vínculos con muchos países del mundo. No se sabe, pues, que tenemos relaciones con Senegal, con Argelia, tenemos relaciones con Sudáfrica y otros países, ¿verdad? Con Arabia Saudita, pero que no se han fortalecido en esencia. Tenemos relaciones con Qatar, con otros emiratos, tenemos relaciones con algunos reinos, pero lo importante es también destacar el comportamiento actual del mundo. La nueva realidad pues te indica de que no puedes mantenerte estable, inerte, sino que por el contrario debes de buscar la concatenación. Hace menos de 15 días, 2 países pequeños de la región de Australia en Oceanía, especialmente las Islas Salomón y Kiribati, establecieron los vínculos diplomáticos con China. La isla Salomón las establece y Kiribati las restablece, porque ya antes había tenido vínculos diplomáticos con la República Popular China. Lo importante es que el primer ministro de las Islas Salomón, a menos de un mes de establecer los vínculos diplomáticos, va a visitar Beijing en los próximos días. Y si mal no recuerdo, va a participar también en el Encuentro Mundial de Tecnología y de Comercio en Shanghai, que es uno de los acontecimientos comerciales y de inversiones más grandes del mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque siendo las Islas Salomón un pequeño país insular y siendo Kiribati también un pequeño paísito de la Micronesia, están dando un salto que ya lo dimos antes, 178 países. Las Islas Salomón se convirtió en el país 179 y Kiribati en el 180, quedando únicamente 15 países en una vinculación diplomática
con el gobierno de la provincia de Taiwán. En América Latina está la mayoría. Podemos hablar de Haití, podemos hablar de Santa Lucía, podemos hablar de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice, que son los que mantienen ese vínculo diplomático con Taiwán. Podemos hablar en Europa que el Vaticano aún conserva ese vínculo diplomático. Sin embargo, el año pasado hubo una firma de un protocolo de entendimiento entre el Vaticano y el gobierno chino precisamente para permitir el ordenamiento de los obispos chinos por el Vaticano. Porque recordemos que la Iglesia Católica China no reconoce la autoridad del Vaticano. Entonces ese salto es importante, ¿verdad? Porque muchos indican de que los estados van desarrollando sus relaciones en la medida en que avanzan las posibilidades. Y esas posibilidades son de mejora para su gente. En ese caso... O cambian los tiempos. Los tiempos van cambiando y necesariamente van cambiando, ¿verdad? En África solamente Suazilandia, que es un pequeño reino, mantiene vínculos con Taiwán, con la provincia de Taiwán, y algunos países pequeños como Nauru, Palaus, que mantiene las relaciones con Taiwán en la parte de la Micronesia. Esa es lo que precisamente llama la atención a nuestro país, porque ya cumplimos un año de establecimiento de relaciones diplomáticas. Nuestro país tiene una historia de casi 90 años de relación con China, pero debemos separar las etapas para no hablar de la misma China. Recordemos que antes de 1911 era un imperio y las relaciones que tenía China con América Latina eran muy escasas. A partir de 1911, cuando nace la nueva China, a través de la ruptura del imperio, de la creación de la república, fue el doctor Sun Yat-sen y un grupo de intelectuales, de empresarios, comerciantes y de estudiantes, los que desarrollaron esa revolución de 1911 y nace la República de China. A partir de ese momento se comenzó a dar un desarrollo normal de la nueva república con otros países del mundo, pero Europa se había dividido entre mantener el apoyo a Pu Yi, el último emperador chino, y la nueva república como presidente Sun Yat-sen, que establece la primera constitución, la bandera azul roja y el sol blanco, ¿verdad? Los nuevos desarrollos de la república, y por supuesto que nuestro país a los años reconoce las relaciones diplomáticas. No ha sido fácil porque recordemos en la época del dictador Maximiliano Hernández Martínez eran prescritos los chinos, los negros y los indígenas en nuestro país. Era prohibido incluso el ingreso en una, digamos, situación xenófoba que existió en esa época, y pues prácticamente las relaciones diplomáticas de nuestro país con China tienen esa naturaleza. Hasta 1949, que triunfa la revolución, hace poco se cumplieron 70 años, con el desfile militar más impresionante de la historia, se celebró en Beijing. El Salvador, pues, en el 49 aún conserva las relaciones diplomáticas con la República de China, hasta que Estados Unidos rompe las relaciones con la República Popular China, apoya la instalación de un gobierno títere en Taiwán con Chiang Kai-shek, y por supuesto que en esa dinámica muchos países de la órbita estadounidense rompen con la República Popular, establecen con Taiwán. ¿Por qué te digo esto? Porque pasaron muchos años, desde el 49 hasta el año pasado, que El Salvador no reconocía a la República Popular China como el único representante de todos los chinos, porque existe el Tratado de 1992, donde todos los países deben de reconocer la existencia de una sola China. Eso permitió incluso a Estados Unidos establecer las relaciones diplomáticas en 1979, después de la visita de Kissinger en el 71, que no fue fácil, claro. La visita de Gerald Ford, la visita de varios dignatarios estadounidenses, hasta que Jimmy Carter, pues en el 79, establece las relaciones diplomáticas que se mantienen hoy en día. Claro, Estados Unidos es el poder, es el gobierno hegemonista en el mundo y pone las reglas del juego. Eso permitió incluso que tuvieran una relación con Taiwán, militar, una relación comercial. Nunca impidió la relación diplomática con China.
Por eso nosotros hemos tenido durante lo largo de los años una política casi amparada a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una relación con un país, nosotros también. Casi nunca hemos tenido una relación soberana. Por eso creo que las relaciones multipolares son los que van a permitir a nuestro país tener un anclaje más importante en las relaciones con el mundo entero. Ahora, lo que se esperaba se hizo, ¿verdad? El gobierno adujo revisar las relaciones que se habían firmado, y eso creo que es normal. Es normal, claro. En todo nuevo gobierno de revisar Costa Rica lo hizo, ¿verdad? Sí, claro, con Laura Chinchilla, cuando ganó la presidencia después del presidente Oscar Arias, manifestó que iba a revisar las relaciones diplomáticas con China, una mujer de derecha, ¿no? Sí. A pesar de que era de la misma corriente de Oscar Arias, no necesariamente podemos hablar que Oscar Arias es un hombre de izquierda, ¿verdad? Pero Laura Chinchilla pues manifestó que iba a revisar las relaciones diplomáticas. Los chinos le dijeron revíselas, está en todo su derecho constitucional, nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de su país. Lo mismo opinó Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo iba a revisar las relaciones diplomáticas con China. Lo mismo Mauricio Macri, voy a revisar las relaciones diplomáticas en Brasil, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con Lenín Moreno, con otros presidentes. Sí. Pero con el común denominador de que todos han concluido en que deben de no solo continuarlas, sino fortalecer las relaciones. Sí, por una razón, ¿verdad? Porque en el tema de negocios, recordemos que existe la Organización Mundial del Comercio, donde regulan prácticamente todas las relaciones comerciales con el mundo. Hay organismos investigativos, hay organismos sancionadores, y precisamente esas son las reglas del juego que hay que respetar. En China se desarrollan más de 1000 eventos comerciales al año, ferias en Guangdong, en Shanxi, en Qingdao, en Shanghai, en Beijing, en Fujian. Es decir, hay una cantidad de eventos internacionales donde no tienes idea de cuántas empresas llegan, de todo el mundo. Siemens, llegan empresas japonesas. En China están instaladas prácticamente todas las empresas del mundo. Y no es por la mano de obra barata, sino que es por los materiales. Porque cuando hablamos de tecnología y hablamos de desarrollo, China posee casi el 87% de los materiales químicos llamados tierras raras, que son los que sirven para elaborar los smartphones, los teléfonos, los televisores también inteligentes, los satélites, la tecnología robótica. Y entonces muchas empresas se instalan en China, y eso ha permitido que ese país se convierta en el cerebro del mundo hoy en día. ¿Por qué en el cerebro del mundo? Porque ha desarrollado la tecnología 5G, que le permite a muchas áreas el desarrollo natural, como la ciencia, la medicina, la robótica, entonces la biomédica. Por esa razón es importante conocer lo que China está pasando, lo que está ocurriendo. Hay un dicho chino que dice que es mejor ver una vez que escuchar 100 veces. Y precisamente nuestro país debe de conocer más sobre China y China más sobre nuestro país. Durante 15 años nuestra asociación de amistad ha hecho enlaces diversos. Hemos llevado alcaldes, hemos llevado diputados, hemos llevado empresarios, han ido periodistas a China, casi 100, y han venido con una lógica distinta de la China que pensaban a la China que existe. Un país con 1.400 millones de habitantes, que está desarrollando inversiones en el mundo entero, en África, en Namibia, ¿verdad? En Lesoto, en Djibouti, en Suazilandia, incluso sin relación diplomática, tienen presencia en Burkina Faso, están construyendo ciudades enteras en Namibia, trenes. Entonces eso es precisamente lo que mucha gente ha visto. En América Latina, incluso en Honduras, a pesar que no se tienen vínculos diplomáticos, hay empresas chinas construyendo presas hidroeléctricas. El desarrollo natural en Brasil con la compra de soja, en la compra de carne en Uruguay, la compra de productos alimenticios en Chile, como las cerezas, las flores de Ecuador, que para los chinos son las mejores rosas del mundo, la rosa ecuatoriana, y así podemos hablar de un sinnúmero de cosas. Pero, ¿qué es lo importante para nuestro país? Sí. Lo importante para nuestro país es que los chinos hablan de que uno de los mejores cafés del mundo es El Salvador. Y
Cuando el expresidente Salvador Sánchez Serén visitó Shanghái, precisamente este encuentro mundial, hace casi un año, el presidente Xi Jinping visitó el stand de El Salvador en Shanghái. Entonces, el entonces presidente nuestro le entregó café salvadoreño. Y hubo una frase del presidente Xi Jinping: me he enterado que el café salvadoreño es de mejor calidad en el mundo. Esa frase para los chinos fue completamente lapidaria. ¿Por qué? Porque todos los chinos han comenzado a preguntar por el café salvadoreño. ¿Qué significa eso? Que el respeto a un líder de parte de los chinos puede determinar una gran oportunidad para nuestros productos. No solamente el café, estamos hablando también del noni, estamos hablando de la miel de abeja, estamos hablando de los productos artesanales, estamos hablando del azúcar, que incluso sin relación diplomática, China le compró a El Salvador una cantidad de toneladas hace más de 5 años, tú te acuerdas. Fue la venta de azúcar más grande que El Salvador tuvo. Además, los aranceles los pagan los chinos, no los paga El Salvador. Y ahora lo que se espera es que se comience a construir un tratado de libre comercio. Eso le va a ayudar a muchos empresarios pequeños nuestros. Porque, por ejemplo, si alguien quiere vender miel en China, debe de pagar aranceles. Con un tratado de libre comercio, no. En ese caso, debemos de poner en el tapete de la discusión cuál es el beneficio para nuestros productores, nuestros campesinos pequeños, nuestros campesinos medianos, a los grandes productores, al productor mediano en la ciudad, a los artesanos, porque lo importante es que nuestro país avance. No solamente ver China, porque hay otros mercados, está la India, está Pakistán, están los países árabes, mercados emergentes como Irán, Argelia, mismo Israel, Turquía, que son países que consumen café, consumen té, y en ese sentido no hay que descuidar tampoco las relaciones con Estados Unidos, que han sido unas relaciones históricas, casi 3 millones de compatriotas nuestros viviendo, un pueblo noble como el pueblo estadounidense, que ha tenido la dicha de conservar una relación de amistad con nosotros, ¿verdad? No podemos decir lo mismo del Pentágono, que se ha dedicado mucho a la guerra, pero ese pueblo estadounidense es un pueblo noble. Y tenemos hermanamientos entre ciudades salvadoreñas con Estados Unidos, tenemos apoyos con organismos de cooperación estadounidense. Creo que El Salvador debe de repensar bien cómo enfrentar la nueva realidad que viene a partir del 2020. ¿Por qué a partir del 2020? Porque China va a comenzar su etapa de ascenso como la nueva potencia mundial. No solo de carácter económico, sino de carácter militar y político. Y lo planteas a partir del 2020, porque hay quienes consideran que todavía no va a poder China convertirse en la potencia número 1 mundial. Es un puesto que por décadas lo ha tenido privilegiadamente los Estados Unidos. Lo que sucede es que, como no se conoce los avances de China desde 1978, desde el momento en que el premier Deng Xiaoping hizo el llamado a la apertura económica, desde esa época China ha sacado de la pobreza a más de 800 millones de chinos, 800 millones en 41 años. Y estamos hablando del 2020 porque la meta prioritaria de China era al 2026 declararse un país modestamente acomodado. Y cuando hablamos de modestamente acomodado, estamos hablando de un país sin pobreza, porque China hace 10 años venció el hambre, el primer país en el mundo en vencer el hambre, y se preparó para dar el salto de calidad durante la preparación de sus cuadros políticos y de sus cuadros tecnológicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que China no esperó hasta el 2016 para declararse un país modestamente acomodado, sino que en el 2020 China va a vencer completamente la pobreza en ese país. Estamos hablando de 1.400 millones de chinos que no van a tener pobreza. ¿Cómo lo han logrado? A través de programas sociales, de inversión, a través de la lógica de generación de empleo en la ciudad, en el campo y en las ciudades más lejanas. Solo te pongo un ejemplo. La provincia de Ningxiang, ¿verdad? Que está fronteriza con Pakistán, Afganistán, es una provincia de mayoría musulmana, los llamados uigures, ¿verdad? Que son chinos musulmanes. La ciudad capital se llama Urumqi, que es la ciudad más grande de la región desértica. Tiene 4.2 millones de habitantes, Urumqi. Para darte un ejemplo, la región de Mongolia Interior, la región del Tíbet, que son zonas de desarrollo porque son especiales, que a pesar de su poca población tienen desarrollado el tren, aeropuertos,
Han desarrollado mega estructuras y mega carreteras. Sí. Y la conectividad es prácticamente con todo. Es casi completa. Ni Estados Unidos, por ejemplo, Jimmy Carter se lamentaba en una entrevista y él decía, yo no entiendo por qué Donald Trump habla, ¿verdad?, de que China es un enemigo si lo que China ha hecho es un desarrollo natural de su país. Es el país que tiene la mayor cantidad de ferrocarriles en el mundo y de vía férrea. Estados Unidos no la tiene, no tiene interconexión de trenes a Estados Unidos. Pero tú llegas a Beijing y de Beijing tú sales a Tianjin 30 minutos, a Shanghai 4 horas, de Beijing hasta Hong Kong 8 horas. Tú vas de Beijing hasta la provincia de Fujian, tú llegas de Beijing a donde están los pandas en Sichuan, y de Sichuan 3 días hasta el Tíbet en tren. O sea, tú tienes una China hiperconectada con trenes. ¿Por qué razón? Porque se prepararon para lo que ellos denominan el relanzamiento de la franja y la ruta de la seda, la cual cumple 2142 años precisamente, rememorando la famosa ruta de la seda que en camellos salía desde Xi'an, en la provincia de Shanxi, en el centro de China, donde producían la seda, hasta Roma, donde la compraban de mejor manera. Pero en el camino, que no era un día, no que eran meses, eran asaltados las caravanas de camellos por pueblos vecinos de China, porque no es la China de ahora, en la China de antes eran 8 reinos, pero el emperador Qin Huá conquista los 8 reinos y se proclama primer emperador hace casi 2140 años. Esos pueblos que asaltaban las caravanas, lógicamente no permitían el desarrollo de la ruta. Entonces el emperador envía a un embajador y durante 13 años trabajó con esos pueblos. Los hizo hacer conciencia del daño que le estaban haciendo a otro pueblo. Y les dijo, en la medida que nos asaltan, nuestro pueblo va a empobrecer. Y empobrecido, lo que va a hacer nuestro pueblo es venir a asaltarlos a ustedes, que nos han robado nuestras riquezas. Entonces, durante 13 años trabajó con los pueblos y fueron estableciendo zonas de desarrollo para el paso de la seda. Así fue como se fueron creando otros países y fue enriqueciéndose la población hasta llegar a Roma. Eso se llama diplomacia. Los chinos son expertos en diplomacia. Tienen paciencia y tienen método. Se llama armonización. Y esa armonización está acompañada de una enseñanza de Lao Tse. Y eso se llama taoísmo. Una de las partes elementales que hay que entender de China. Bueno, en el ámbito de la balanza comercial, porque el país vende muchísimo menos de las grandes cantidades que compra. Creo que lo que tú planteas, que es abrirse al mundo y abrirse a las posibilidades de poder explorar otros mercados, le permitirá a los empresarios salvadoreños poder colocar sus productos en otras naciones, ¿verdad? No solo el café, sino otros productos que en realidad, y pensar en que el mercado estadounidense es un aliado natural, pero ¿por qué no explorar otros? Entonces, en el ámbito de buscar, digamos que fortalecer y hacer crecer más o disminuir esa balanza comercial que es desfavorable en este momento por todo lo que compramos, más no por lo que vendemos, sería muy importante que en los próximos días se fuera fortaleciendo más con un mercado de 1.400 millones de habitantes. Imagínate toda esa gente necesitando de muchos rubros que ya tú nombraste en Sudamérica, Centroamérica, para poder llevar sus productos hasta China. Tenemos que conocer la experiencia de Costa Rica. Cuando Costa Rica hace 12 años aproximadamente establece los vínculos con China, la balanza comercial era negativa para Costa Rica, igual que nosotros, ¿no? Comprábamos más de lo que vendíamos. Pero Costa Rica comenzó a trabajar en 2 o 3 rubros importantes. Uno es el turismo, especialmente el turismo ecológico. Recuerda, Costa Rica acaba de tener un premio en la ONU sobre protección de medio ambiente. Los chinos comenzaron a invertir en eso, en la generación de oxígeno. Comenzaron a invertir en la protección de grandes campos de arborización. Los chinos comenzaron a invertir en turismo ecológico y además en tecnología, porque recordemos que Costa Rica tiene
quizás una de las poquísimas instalaciones de generación de productos de tecnología que es Intel. Además, comenzó un proceso de inversión en carreteras, por ejemplo la carretera de San Carlos, inversión en deporte, recordemos el estadio La Sabana, 132 millones aproximadamente, y otras inversiones que poco a poco fueron generando condiciones, y hoy en día la balanza comercial es favorable a Costa Rica. Precisamente porque hubo pensamiento, se sentaron los costarricenses y los chinos a hacer un plan de desarrollo. Pero ¿qué es lo más importante en el tema China? Yo conozco China desde 1982. He tenido la dicha de ir conociendo el desarrollo natural. Conocí la China empobrecida, que estaba saliendo apenas de la lógica de la pobreza generalizada. Recordemos en el 78, Deng Xiaoping hace el llamado a la apertura, pero hay un tema importante. Conocer China es saber cómo llegar a China. Hay 32 provincias, más Taiwán 33, y las provincias tienen autonomía y capacidad económica. Una de las provincias más importantes económicamente es Zhejiang, donde se encuentra la empresa Alibaba, que es una de las 10 más grandes del mundo. Está desarrollando ciudades inteligentes. Estamos hablando entonces que El Salvador perfectamente puede hacer una relación directa con una provincia, porque los gobernadores tienen poder. Una sola provincia, Fujian, por ejemplo, la provincia de Fujian, donde se encuentra la ciudad de Xiamen, que está enfrente de la isla de Qingmen, que es parte de Taiwán, de donde emigra una cantidad de gente para nuestra región, tiene como 62 millones de habitantes. Tenemos una buena relación con el gobernador de Fujian. Ese puede ser una gran opción para El Salvador. Podemos desarrollar una buena relación con Guangdong, conocida comúnmente como Cantón. Y en Cantón hay ciudades importantísimas, como Guangdong, Zhuhai, Shenzhen, y cerca Macao y Hong Kong. Podemos hacer relaciones con... Aunque ahorita Hong Kong está en la polémica. Eso ya lo vamos a discutir, ¿verdad? Ya lo vamos a discutir. Pero también podemos hacer relaciones directamente con empresas privadas, con la embajada, que tienen un trabajo muy fuerte. Y quiero felicitar a la embajadora Oh Yang-hong y a su equipo de trabajo, que durante un año no ha descansado en ese trabajo sistemático diplomático, con todos los sectores, con alcaldías, con comunidades, con la asamblea, con el gobierno, con empresa privada. Es decir, tienen la visión clara de que una relación es de pueblo con pueblo, de gobierno con gobierno, de partido con partido. No se pierden en la lógica, no mezclan. Y por esa razón son una nación que ha avanzado en los últimos años más que cualquier otra en historia. Tú dices algo importante. Están ocurriendo hechos bastante difíciles en Hong Kong, pero ahí está la mano metida de Estados Unidos y de Inglaterra. Lógicamente, cuando un imperio está muriendo, hace cualquier cosa para no morir y evitar que otro surja. Eso es así. Pero el presidente Xi Jinping, en el discurso del 70 aniversario, dijo una frase muy importante: no hay fuerza en este mundo que detenga la voluntad de este pueblo chino de avanzar y construir una nación poderosa. Porque tenemos miles de años de venir forjando la historia, con problemas, con guerras, con situaciones de hambruna, con situaciones de incomodidad, con una realidad de 56 etnias que nos hemos puesto de acuerdo para avanzar como una sola nación. Yo pregunto. Permíteme. Esas palabras son importantes porque así debemos de hacer nosotros. No importa el pensamiento político, no importa la visión ideológica, no importa la extracción. Lo que debemos es pensar en nuestro país, en cuál es nuestra responsabilidad en este momento para heredarles a nuestros hijos y nietos un país mejor que el que tenemos. Bueno, esto de Hong Kong, porque lo que te quería preguntar era hasta dónde porque tú hablas de Estados Unidos y que Estados Unidos está interviniendo para desestabilizar. Desestabilizar, porque se conoce medianamente que Hong Kong es parte del territorio chino, sí, pero tiene una independencia. No es independencia. O soberanía, pues. Tampoco. Son territorios autónomos. Eso es lo que no se entiende. Territorios autónomos. Y te lo explico nuevamente. China tiene 32 provincias. De esas 32 provincias existen 6 territorios autónomos. Si mal no recuerdo, Ningxiang,
Mongolia, el Tíbet y otras provincias. Y hay 2 territorios que se llaman territorios especiales, Hong Kong y Macao, y un tercero que se llama Taiwán, que es una provincia que pertenece a China. Se le llaman territorios especiales porque existe una dinámica diferente a China. China es un país socialista que acuñó como propia la economía socialista de mercado y la puso en práctica. No hay pobreza. ¿Es un fracaso? No es un fracaso. Segundo, Hong Kong es una región de China que fue colonia de Inglaterra por muchos años y que se establecieron convenios de devolución del territorio, y en el 89 pasó a manos chinas. Pero aún habían algunos tratados que determinaban la autonomía de Hong Kong, y esa autonomía le permite tener lo que se le llama un país, 2 sistemas. Allí impera el capitalismo y el socialismo, hay una combinación de ambas cosas, pero poco a poco, ¿verdad?, esa realidad se está transformando en Hong Kong. Ya no es Hong Kong la ciudad más importante desarrollada en China, ahora se llama Shanghai. ¿Me explico? Y por esa razón está Hong Kong tratando de mantener su hegemonía económica, porque ahí hay una cantidad de bancos internacionales, bancos ingleses, bancos alemanes, pero ya en Shanghai también, en Zhuhai también, que es una zona económica especial de donde se ha desarrollado el puente más largo del mundo en el mar, que conecta Hong Kong, Macao y Zhuhai, en la provincia de Guangdong. Entonces, hablar de Hong Kong no es hablar de independencia, es hablar de una región autónoma, una región especial, donde se desarrolla su economía, y hay gobernadores de ambas partes. Pero ese es el tratado firmado, lo mismo que en Macao, que es una pequeña zona que fue colonia portuguesa, donde están los casinos más grandes del mundo. O sea, Las Vegas se queda pequeño. Pero ese desarrollo ha permitido inversiones enormes en la región. Entender, por ejemplo, que la Asamblea Popular Nacional China tiene más de 3.000 miembros. ¿Cómo se compone? Y ahí viene la lógica. Se compone por representantes de todas las 32 provincias, más representantes de las 56 etnias. Puedes imaginarte la importancia de tener una asamblea de esa naturaleza. Se discute todo lo del país, los problemas étnicos, los problemas de origen. Porque no creas, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos en Beijing, el 8 de agosto del 2008, lo primero que ocurrió fue una revuelta en el Tíbet. ¿Quién fue el que promovió la revuelta en el Tíbet? Pues los independentistas apoyados desde Francia, porque ahí vive la líder independentista. Perdón, de la India, porque ahí vive el Dalai Lama. La siguiente revuelta se dio en Ningxiang, apoyado por una líder independentista uigur que vive en Francia. ¿Y por qué te digo que Estados Unidos tiene la mano? Porque hace menos de 15 días, el líder de las protestas en Hong Kong estuvo en Estados Unidos, reunido con el director de seguridad. ¿Y por qué, pues? Sí. ¿Por qué Estados Unidos tiene que estar amparando gente que está haciendo revueltas? Es como que China apoyara las revueltas en Puerto Rico por la independencia y con justicia, porque Puerto Rico no es un territorio estadounidense. O como que China dijera, nosotros vamos a respaldar que las Malvinas regresen a Argentina. No se meten en los asuntos internos. Por eso China le dijo, no se mete Estados Unidos ni Inglaterra en nuestros asuntos propios, porque Hong Kong es parte del territorio chino, inalienable, al igual que Taiwán. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Hay un asunto que es importante que platiquemos en el contexto, en el ámbito del tema de las relaciones bilaterales. El Salvador, está claro, ha fortalecido sus relaciones, y no solo eso, quizás hasta pueden ser pensadas como un relanzamiento de las relaciones con los Estados Unidos, donde viven 3 millones de habitantes. El próximo 2 de enero 2020, casi 200.000 salvadoreños, amparados bajo el estatus de protección temporal, podrían quedar a la buena de Dios, si se le puede llamar de esa manera. Inclusive con la posibilidad de poder ser deportados de los Estados Unidos, dado que ya no tendrían
TPS. Para muchos el gobierno pues no ha sido muy claro en la manera en que está tratando este tema y que se han de alguna forma también desperdiciado algunas oportunidades muy pero muy valiosas para poder buscarle a estos salvadoreños una solución más a largo plazo y definitiva. ¿Qué opina de eso el diputado Flores? Lo conversaremos al regresar de la pausa. Tenemos que hablar también de otros asuntos muy exclusivos de la Asamblea Legislativa, así que no nos cambia, ya regresamos.